Señor, haz tu voluntad en este servicio, Señor. Haz lo que tú desees en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, te damos alabanza, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. A Él le damos toda la gloria y todo el honor. Queremos darle al Señor hoy las gracias y la alabanza. Gracias a ustedes por estar aquí. Es un gozo estar aquí con ustedes. He estado tratando de conversar de responder muchas preguntas que me han estado haciendo. No tengan pena de hacer preguntas, ¿vale? Vamos a responderlas lo mejor que podamos. La Biblia dice que mi pueblo ha perece por falta de conocimiento. Vivimos en la oscuridad entonces, y cuando vivimos en la oscuridad significa que somos ignorantes, no funcionamos igual. Entonces, uno de los temas que vamos a discutir esta mañana es ¿qué es liberación? Conocer la liberación, entenderla, es crítico para nosotros que somos cristianos. Cuando decimos que somos un ministerio de liberación, no lo creen, preguntan ¿qué es esto? Y quiero que hagan preguntas, vamos a abrir la plataforma para hacer preguntas. ¿Qué es la liberación? La liberación es el acto de liberación de todo tipo de atadura. Es liberación de cualquier tipo de atadura. Eso puede ser yugos, convenios, pueden ser encantos espirituales. Y Dios quiere que estemos libres, quiere liberarnos. So when we talk about deliverance, we're talking about set free from any form of deliverance, any form of bondage. So, and those bondages are numerous. And muchas personas preguntan, ¿cómo es que las personas puedan estar en ataduras? La Biblia dice que todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y lo que Satanás quiere hacer es mantenernos siempre en ataduras, pero Dios quiere liberarnos. Hay ataduras que son yugos para algunas personas y no lo saben. Entonces quiero decir esto, quiero comunicárselos para que sepan, bueno, vamos a conversar de esto. Amén. Alabado sea el Señor. Para que sepan, bueno, vamos a conversar de esto. Amén. Para mí la pregunta siempre ha sido, la Biblia dice en Juan capítulo 8 que si el Hijo te hace libre, de hecho serás libre. Entonces Jesús murió en la cruz para darnos la libertad. Y la pregunta es, pero claro, si Él ha muerto en la cruz, ¿por qué lo ha hecho? Entonces, ¿de qué debemos ser liberados? Porque Jesucristo ha terminado todo. ¿Por qué todavía nosotros debemos recibir liberación? Entonces, la Biblia dice que la verdad les hará libre. Entonces, esa palabra que conoce al Hijo será libre. El conocer, esa palabra se refiere a la intimidad.
entonces debe tener intimidad con la verdad. Y la verdad le liberará. Entonces, nosotros estamos en la verdad. Cuando estamos en la verdad, somos libres. Entonces, como decimos y sabemos, Jesucristo lo ha dado todo. Él ha triunfado por encima principados y poderes. La Biblia dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra oscuridades espirituales en los reinos. Entonces, cuando sabemos que Jesús ha triunfado sobre los poderes del enemigo en la cruz, ¿por qué entonces tenemos en la Biblia la palabra que nos dice que tenemos que resistir al demonio? ¿Por qué? Porque el demonio debemos de pelear contra él, debemos resistirlo. Entonces, la pregunta es si un creyente puede porque también podemos pensar que la mente nos está jugando juego, ¿saben? Y debemos de realmente preguntar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, la Biblia dice que vino una mujer que estaba así, caminando como así, como hacia abajo, y vino para Jesús. Y esto fue lo que Jesucristo dijo. La hija de Abraham, quien Satanás ha atado todos estos años, será libre. Y entonces, si usted sabe qué significa eso, significa, esa es la hija de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, ella es la hija de la fe. Ella estaba en la sinagoga y tenía un demonio. Entonces, usted va a poder ver a un hombre que no puede ver y Jesús lo libera. Le dará la vista. Y Jesús le dice algo, le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Y él dice, no, yo soy el Mesías, el hijo de hombre. Y entonces Jesús le dice, le pone el barro en sus ojos y le dice, ve y no peques más. Entonces, says, go and sin no more, so that something worse will not come upon you. Peter met that Jesus had come to Christ as a result of apostolic ministry, but he wanted to buy the gift of the Holy Spirit, and Peter rebuked him. Pedro nos cuenta que había un espíritu en el hombre que quería comprar los dones espirituales, los dones del Espíritu de Dios. Y Pedro lo reprendió. ¿Por qué? Porque él también era un creyente y esos dones no se compran. Si usted puede entender el concepto de la posesión y ser dueño de algo, vamos a poder entonces comprender el concepto de la liberación. Cuando usted es salvo, usted es propiedad de Jesús. En nuestra iglesia nosotros cantamos esta canción que dice, soy feliz de que le pertenezco a Jesús, le pertenezco a mi Señor. Entonces, yo pertenezco al Señor, yo estoy salvo. Entonces, en términos de ser dueño, usted es la propiedad de Jesús. Jesús es su dueño, pero eso no significa que lo posee. ¿Sabe? La posesión y el ser dueño son cosas diferentes, porque usted puede poseer su carro. Puede poseer un carro, pero no significa que es dueño, porque usted puede estar pagando por el carro, pero es el banco el que tiene, quien es dueño del carro. Usted tiene la posesión del carro, pero el banco es el dueño. Entonces nosotros somos creyentes y Dios tiene
es dueño de nosotros, pero Satanás puede tener la posesión. Recuerden, él es un ladrón. Él viene a matar, robar y destruir. Él no va a robar lo que no le pertenece. Usted llama a alguien un ladrón porque él roba lo que no le pertenece. Entonces, usted le pertenece a Dios. Nadie me puede arrestar por tomar mi propio dinero, pero si yo voy a tomar el dinero de alguien más, voy a ser arrestado. Entonces, Satanás es un ladrón. Entonces, él está robando al pueblo de Dios. Y por eso es que los creyentes tienen el tipo de problemas que tienen. Hemos hecho liberaciones para profetas, apóstoles, bishops. Y es porque no nos traemos a un lugar, no llegamos al lugar de entendimiento. Y cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, será más fácil poder lidiar contra Satanás y toda su network. Si usted puede comprender eso, entonces usted está en el camino correcto para experimentar una liberación real. Yo voy a decir, quiero compartir, bueno, lo que lo han dicho, que es posible que muchas personas hayan ido a la iglesia y piensan que nada más el por ir a la iglesia son inmunes a tener algún demonio o que necesiten liberación. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Dios y ahí es cuando nosotros podemos romper. Y muchas personas tienen, quizás no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces nosotros debemos de ser sumisos a aquel que tiene el poder de ayudarnos a liberarnos de aquello que nos está manteniendo captivos, que nos está manteniendo atados. Por ejemplo, yo ayudo a personas que son personas de negocios y les ayudo con consejos. Entonces, hay personas que se rehusan, que no van adelante, no hacen cosas porque tienen miedo a qué va a pensar las personas, qué van a pensar. Es como el espíritu del rechazo. Y todo este tipo de cosas tienen que ser rotas para que la gente pueda tener la libertad de hacer aquello que Dios les ha mandado a hacer. Entonces, la liberación es necesaria para todas las personas, pero tiene que quererla, tiene que estar sumiso a esto, o si no, usted va a estar como en la ruedita del hámster, haciendo lo mismo, pero no va a hacer nada diferente. ¿Saben? Tenemos que atravesar por el proceso de reparación para ser procesados y liberados de todo tipo de carga. Entonces, muchas veces no sabemos. Miren a las familias, los divorcios son innumerables, son muy altos. Las familias no tienen ya la solidez de antes. Hay algo que está sucediendo. Entonces, debemos buscar la ayuda para esa situación. Y debemos ser sumisos a esta ayuda, ¿saben? Cuando las personas ven películas como El Exorcista, por ejemplo, entonces las personas tienen miedo de la liberación porque piensan que este tipo de cosas van a pasar, ¿saben? Pero Dios los ama tanto que realmente Él quiere liberarlos. No se trata de un espectáculo ni un circo, se trata de su liberación, de su libertad. Yo quiero hablar algo que el apóstol y la profetisa Linda han hablado. Miren, la historia de Lázaro, cuando
Cuando Jesús dice, en la historia de Lázaro, él dice, suéltenlos y déjenlos libres. Hay muchas personas que no están libres. Hay muchas personas que no están sueltos, ¿ok? Que están atados. Entonces, hay cosas que están dentro de estas personas que no glorifican a Dios y necesitan ser liberados de esos porque son personas que quieren darle la gloria al Señor, ¿entienden? Entonces, dice, no, mi pueblo, la Biblia dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, usted sabe que cuando usted está dispuesto a recibir la información, usted recibirá la liberación. Usted tiene la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, si usted tiene preguntas, nosotros vamos a responderlas lo mejor que podamos. Las preguntas que quizás pueden venir a su cabeza es quizás, ¿qué es un demonio? ¿Qué es un espíritu? Por ejemplo, hay personas en la iglesia tienen preguntas como estas todo el tiempo. Vienen a la iglesia y tienen estas preguntas y no se ha dado la oportunidad, no se ha creado la oportunidad para poder responderlas. Entonces, quizás usted está en línea y también tiene una pregunta. Alguien puede ver la pregunta y podremos responderla. Queremos abrir esta plataforma para hacer estas preguntas y respuestas. Bueno, mientras las preguntas se están preparando o están por venir, quiero agregar algo más a esto también. Estaba hablando de la posesión y el ser dueño de algo. Hay también una diferencia entre la salvación y la liberación. Miren, la salvación es quien usted es en Cristo. Eso no puede cambiar. Entonces, la salvación es su posición en Cristo. La salvación le posiciona en Cristo. La liberación es una posición y la salvación es una... la liberación es un proceso. Okay, entonces, la Biblia dice que la liberación viene de la salvación. No hay liberación sin la salvación. Entonces, la liberación es para los que están salvos, no para los que no están salvos. Entonces, la liberación significa que estamos tratando de tomar de vuelta lo que Satanás ha tomado de nosotros. Porque usted no puede tener un demonio y tener paz. Por eso, Jesús, lo primero que le dice a su pueblo es paz. Entonces, la liberación es tomar de vuelta lo que tiene Satanás. Tomarlo de nuevo. Entonces, la salvación es nuestra posesión. Liberación es un proceso. Entonces, para algunos el proceso es largo y para otros es muy rápido. Y porque depende de la voluntad de Dios, también depende de la voluntad del hombre, porque usted también puede determinar qué tanto usted quiere que su liberación dure por su cooperación con el Espíritu de Dios, por su cooperación con la palabra de Dios. Hay algunos tipos que no van a salir, excepto por oración y por ayuno. Yo recuerdo, hubo un tiempo en el que mi esposa y yo necesitábamos una ruptura, ¿saben? Ella es una locura. Mi esposa ayunó por 40 días con nada más agua. Y yo he ayunado sin comida, nada más con agua, pero no, mi esposa quería hacer 40 días. Y yo le dije, mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti? Pero miren, ¿saben? Para la liberación requiere de ayuno y oración. Entonces debemos de regresar a ese lugar de oración y ayuno. ¿Saben?
Porque el Señor, miren, les cuento, el Señor me libró a mí de lo oculto. Yo no les estoy diciendo que fui a ver lo oculto y que entré. No, no, no. Yo fui iniciado en una ceremonia oculta. Yo usé mi sangre para firmar contratos. Y luego fui liberado. Y ahí fue cuando la lucha, la guerra comenzó, ¿saben? Y en mi ingenuidad, cuando yo fui liberado, cuando fui salvo, perdón. Cuando fui salvo, yo dije, bueno, listo, ya Jesús me liberó. Y Satanás dijo, ¿quién te dijo eso? La guerra apenas acaba de comenzar. Y wow, les cuento, realmente es una guerra. Es una guerra. Y yo decía, wow, Jesucristo, no aguanto más, no aguanto más, llévame al cielo, no aguanto más, quiero morirme mañana. Y eso es la imagen perfecta de alguien que necesita liberación. Y lo que le hace daño a la iglesia es que la mayoría de nosotros en el cuerpo de Cristo ni siquiera creen que Satanás es real. Miren, si la iglesia celebra Halloween, ni siquiera saben que Satanás está presente. Saben que Jesús es una persona, está presente, pero hay algunas culturas que ni siquiera saben que tienen un adversario. Y si vamos a hablar de la liberación, ¿saben? Vamos a hablar de uno a uno. En un lenguaje que usted pueda entender. Si vamos a hablar de liberación, usted debe entender quién es usted, quién es Dios y quién es su enemigo. Muchos cristianos ni siquiera saben quién son ellos. Ni siquiera saben quién es Jesús. Muchos cristianos. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que yo soy? Ustedes saben. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que yo soy? ¿Ah? No sabían, solamente Pedro. Entonces, algunos todavía no han recibido la revelación del Padre, de quién es su Salvador y Liberador. Y usted debe saber quién es su adversario. La Biblia dice que no somos ignorantes de las herramientas del demonio. Y una de sus herramientas, uno de sus dispositivos primordiales es cuando se aparece, es el aparecerse como un ángel de luz. Y si usted no conoce estas cosas, será difícil para que usted pueda recibir liberación. Y muchas veces, mira, les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años en nuestro ministerio, hicimos este servicio de liberación en un viernes en la noche. Esto fue, si no me equivoco, en el 2014. Hicimos esta liberación en un viernes en la noche. Este caballero vino con su esposa y sus tres hijos. Tres hijos vinieron desde Maryland hasta New York. Y expulsamos a este demonio de él. Mientras el demonio se iba, dijo, hombre de Dios, sé que me vas a sacar, ya lo sé, pero voy a regresar. Yo le dije, no vas a regresar. Le dijo, sí, lo voy a hacer. Voy a regresar porque a este hombre le gustan las mujeres. Y empezó a dar un ejemplo de cómo el hombre ama a la mujer y su mujer comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque esta era la situación entre ellos. Entonces, estas cosas son reales. Y cuando usted comienza a conocer su enemigo, mire, usted comienza a entender que estamos en una guerra y que tenemos que prepararnos. Usted no va a pelear una pelea sin prepararse, ¿sabe? Y muchos cristianos no se están preparando porque todavía no han entendido al enemigo. Si yo le digo a usted, ¿quién es el hombre fuerte en su vida? Muchos cristianos pueden responder. Usted lo ha conocido. Usted sabe cuál es el poder que está resistiéndole.
Si usted no sabe cuál es el poder que le está resistiendo, ¿cómo usted puede pelear contra este poder? Si usted no conoce, mire, Satanás conoce sus fuerzas y sus debilidades. Usted debe saber las fuerzas y debilidades de su enemigo. Hace 2 siglos, la Gran Bretaña reinaba sobre los mares, tenían la Nevada, el Navy. So when Germany was rising as a power, and when France wanted to rise as a power, they said we can never win a war with Britain on water. Because that is their Tenían a la Marina. La Marina era su fuerza. Entonces usted tiene que, cuando usted está luchando contra poderes, tiene que saber cuál es la fuerza de su enemigo. En este caso era la Marina, ¿no? Entonces, mire, Satanás sabe que su debilidad es la carne. Cuando usted está operando en la carne, usted nunca lo va a poder derrotar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que estamos... because we'll be fighting with fleshly weapons, and the weapons of our warfare are not fleshly weapons. They are mighty weapons through God to pull down strongholds. Mire, cuando nosotros entendemos estos conceptos, se nos hace más fácil entender la liberación. Así que, antes de que las preguntas vengan, creo que... For the next question, before questions come, I think we should para que podamos tener un flujo mejor, vamos a entender un poco más cómo nosotros podemos hacer estas liberaciones. Miren, cuando viene un hombre con un demonio, nosotros ayudamos a la liberación. Y una vez que la liberación ha sido ejecutada, cuando el demonio se va, ¿qué pasa después? Algo pasa después. Y nosotros no estamos enseñando estas cosas en la iglesia hoy, ¿saben? No estamos enseñando ese tipo de cosas, estamos simplemente donde no hay liberación, no habrá liberación para nadie, ¿saben? Lo próximo sobre este tema es el poder, porque vamos a necesitar poder para cambiar el status quo. Entonces, sin poder, no podemos cambiar el status quo, no podemos experimentar liberación. El apóstol dijo algo tan importante. Hay cosas que hoy en nuestras iglesias no se han enseñado. Y si usted no se le ha enseñado, usted no puede pasar ningún examen, ¿verdad? Usted va para la iglesia, la universidad y estudia por 3, 4 años. Y usted tiene que sentarse a hacer papeles, hacer trabajos. Déjeme decirle. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Aún hay muchas personas que están viviendo vidas derrotadas en nuestras iglesias, ¿saben? Están vencidos, se sienten vencidos y cuando realmente se trata miren, necesitamos liberación, está bien, pero a veces usted recibe la liberación, pero después va y regresa a lo mismo y realmente usted no va a poder, no mantendrá su liberación. Es importante que usted se mantenga en la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, que usted mantenga su liberación. Salga de las redes sociales, ¿saben? Y hacen tiempo en la palabra de Dios. Dejen que la palabra de Dios les enseñe. David decía, yo quiero que la palabra de Dios esté escondida en mi corazón para que yo no peque. Entonces, sabemos que la carne
La carne falla, entonces necesitamos estar en el Espíritu, en la palabra de Dios. Otra cosa importante que dijo el apóstol es que debemos mantener una vida de oración sólida, ¿saben? El Satanás sabe quién ora y quién no ora, ¿saben? Hay una diferencia. La Biblia dice que los demonios le vinieron a preguntar a Jesús, ¿por qué nos has venido a atormentar ante ese tiempo? Y usted va a descubrir que él tenía el poder, había recibido el poder. Entonces ellos dicen, ¿por qué nos has venido a atormentar ante ese tiempo? Satanás sabe muy bien que esa mujer o ese hombre que han desarrollado esa oración, vida de oración y pasan tiempo en la presencia de Dios. Porque usted no puede luchar contra el enemigo en la carne, usted tiene que estar en el Espíritu. Y es cuando está usted en oración y en ayuno y pasando el tiempo en la presencia de Dios, recibiendo la unción, ¿saben? Por eso es importante que usted mantenga su liberación, mantenga su liberación. Y cuando usted entiende estas cosas claramente, usted va a poder ver a Dios obrando en su vida. A veces la liberación es instantánea para algunas personas y a veces es progresivo. Entonces usted necesita estar en el camino progresivo, ¿saben? Voy a contar una historia. Recuerdo que el apóstol Aidí estábamos en Tobago y el apóstol Aidí estaba orando por este hombre y le dio una instrucción. No quiero que se lo pierdan. Digan instrucción. ¿Okay? Es muy simple, pero es realmente seria porque puede traer de su vida a muerte. Le dijo, no te muevas porque regreso a ti. Y él comenzó a caminar. The lady eventually get up and she was walking out, and suddenly he said, "Where's the lady?" With such concern, he was so concerned. Why she left? We actually have to go and run and get her phone number and bring her back. And when she, había un espíritu que estaba orando y había mucho que tenía que todavía hacerse. Entonces vino una mujer y se fue liberada y luego se fue. Cuando regresó, había otro tipo de manifestación, ¿saben? Entonces, no siguió la instrucción, ¿saben? Cuando le decimos vaya y lea el salmo este y el otro, no es como un ritual, sino como una instrucción que usted tiene que saber, que seguir. Y por la obediencia, por seguir la instrucción, usted va a mantener su liberación. Amén. Entonces, sé que hay preguntas ahorita, vamos a darles el micrófono. Okay. Buenos días. Yo he estado en servicios de liberación. Then I see people be delivered. My question is, let's say that someone was okay, I'm not going to visit this one. It's step food, like what is delivered? ¿Cómo se supone que podemos saber si estamos en ataduras, si estamos salvos o no salvos? O sea, ¿cómo, si va para la iglesia o no? ¿Cómo una persona puede ser liberada? Porque como yo, por ejemplo, yo soy un creyente y quizás no sea... Quizás no tenga toda liberación, pero miren, yo siento que si me hubiesen enseñado, si hubiese tenido el conocimiento, yo pude haber luchado para
liberar a mi familia, ¿saben? Pero ¿cómo, cómo podemos nosotros tener este conocimiento para caminar en libertad y tener liberación? ¿Cómo alguien? Déjeme ver si entendí su pregunta. Es como una persona sabe si necesita, cómo una persona sabe que está en atadura para saber si necesita liberación y cómo puede ser liberado. Entonces, miren, sabemos que mi pueblo es destruido por la falta de ¿qué? Conocimiento. Entonces, miren, Proverbios dice que les he dado entendimiento. Entonces, la definición es que la liberación es a la liberación de todo tipo de atadura. Entonces, a veces cuando pensamos en liberación, pensamos que es nada más demonios que son expulsados. Porque usted también puede ser liberado de un hábito que no está bien. ¿Sabe? Usted quizás no sabe que tenga un mal hábito. Quizás usted no sabe que el hábito que tiene no le va a poder llevar a un lugar mejor. Pero ¿cómo lo podemos saber? Porque personas pueden estar ciegos. ¿Cómo podemos saber si necesitamos ser liberados? ¿Entienden lo que digo? Miren, cuando alguien está en la oscuridad, no lo sabe no sabe algunas cosas. Entonces, sin embargo, la persona va a saber que hay limitaciones y hay restricciones. La persona va a saber que, mira, dirá, no estoy feliz, no sé por qué no puedo hacer esto. La persona quizás no va a saber que está en cadenas, pero la persona va a saber que él puede nada más avanzar hasta cierto punto. La persona va a poder saber eso. Y mientras la persona comienza a orar y a venir en contacto con la unción, entonces la unción va a revelar el poder que está detrás de esta atadura. Y esta persona va a decir, oh, ajá, ahora ya veo. Esta es la razón por la que esto ha pasado. Entonces, eureka, ¿saben? Es como que, ajá, un momento, ajá, ya lo ve. Entonces, a veces, la unción va a traer a esa persona a ese momento de ajá. Y la persona dirá, bueno, ya sé. O quizás la persona venga para una reunión en la iglesia y va a ver a alguien con un mismo problema. Y ve cómo esa persona está recibiendo la liberación y dirá, es como mi caso. Entonces ahora son uno y son como juntos. Pero para responder su pregunta, usted no puede saber, al menos Dios le dé ayuda. Nadie, o sea, mire, usted no puede escuchar a menos de que Dios le abra los oídos, a menos de que Dios le abra los ojos, usted no puede ver. Y Dios va a usar escenarios diferentes para abrir sus ojos. Usted verá el problema y sabrá que está en una atadura, mire. Si yo estoy en esta habitación, y me siento cómodo, voy a sentirme que estoy libre. Hasta que yo vaya a la puerta y vea que está cerrada, ahí me doy cuenta que no estoy libre. Pero mientras esté adentro, bueno, estoy feliz, tengo agua, tengo comida, tengo café, hay un baño aquí, bueno, pienso que estoy libre. Pero cuando pienso en querer salir, ahí es cuando me voy a dar cuenta que no estoy libre. Entonces, a veces toma tiempo revelar eso. Puede ser que se trata de tiempo. No, es que, claro, se toma tiempo para que las personas tengan el conocimiento de la liberación y del nivel de su atadura. Entonces, usted tiene que esperar por Dios para abrirle los ojos a esa persona, pero vamos a seguir adelante. Hay otro concepto que creo que debemos discutir porque es un concepto que es fundamental para la liberación y eso es poder, ¿saben? Miren, Jesús envía a sus discípulos de a dos y ellos regresan para darles feedback, ¿no? Para darles una retroalimentación de lo que han hecho y les dicen, mire, Señor, hasta los espíritus están sujetos a nosotros.
Pero no se regocijen, les dice el Señor, no se regocijen porque los espíritus están sujetos a ustedes. Regocíjense porque están sus nombres escritos en la palabra de Dios. Yo vi a Satanás caer del cielo. Miren, les he dado poder para, dice en Lucas 10:19, les he dado poder sobre las serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, todo el poder del enemigo. Y nada de sus enemigos les va a herir. No dice que les he dado regalos, ni mandamientos, ni gloria. Dice poder, les he dado poder. ¿Por qué? Porque poder es la habilidad para hacer y deshacer. El poder es la habilidad para cambiar el status quo. Entonces, si usted no tiene poder, el status quo va a permanecer igual. Ese demonio que está atormentando y afligiendo va a continuar obrando porque no hay poder que esté luchando. Entonces, deben entender que hay dos poderes en el mundo espiritual. ¿Okay? El adversario y el abogado. Entonces, muchas veces el adversario es el poder dominante. Y el abogado es el que está durmiendo. Entonces, el poder de defensa, quiero decir, está dormido. Y David entendía esto. Y usted ve que David dice que dejen que Dios se levante. Es decir, que el poder de defensa se despierte para que el poder del adversario sea destruido. Miren, por ejemplo, vamos a darles un ejemplo. En la jungla, el león es el rey. Pero miren, el león, así tan fuerte como es, él tiene una debilidad. El león puede dormir por 20 horas en un día. Tan pronto no tenga hambre. Cuando sea la hora de cazar, él va a estar despierto. Pero mientras él esté durmiendo, él es el poder que está dormido en la jungla. Y la hiena va a ser el poder de defensa. Va a hacer lo que quiera. Los va a aterrorizar a los otros animales. ¿Por qué? Porque el león está durmiendo. Pero cuando el león se despierte, si esa hiena no tiene cuidado, va a terminar en el estómago del león. Por eso que la Biblia dice que Satanás es el poder que es el Dios de este mundo. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? Porque el hombre le dio el dominio. ¿Saben? Por eso él le dice a Jesús, inclínate a mí, yo te voy a dar todo el poder porque son míos. Son míos para dar. A veces cuando estamos en liberación, Dios puede parecer que esté durmiendo y ese demonio va a ser dominante, pero cuando Dios se levanta, ese poder que parece dominante va a ser expulsado. Miren, ustedes ven a Jesús en el bote, ¿saben? Miren, está la tormenta pasando y Jesús está durmiendo. Y los discípulos están desesperados, no saben qué hacer. Y Jesús está roncando, durmiendo. Y le dicen, Maestro, despierta porque vamos a perecer. Tenían que despertar el poder que estaba durmiendo. Y tan pronto lo despertaron, ¿qué dijo el Señor? Entonces, el Señor dice, la paz esté quieta. Y los discípulos se impresionaron y dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Porque hasta el mar le obedece. Entonces, cuando los padres están durmiendo, los poderes están durmiendo, tiene que ser que se levante. Y la forma en la que usted puede hacer que se levante es para la oración, por oración y ayuno. Tiene que pedirle a Dios, Señor, dame el don de hablar en lenguas. Porque la Biblia dice que
El que habla en lenguas le habla no al hombre, sino a Dios. Y el que habla a Dios habla misterios. Entonces usted tiene que comenzar a entender cómo usar el poder. Y cuando usted comience a usarlo, el diablo se va a alejar de usted. Recuerden esto, y esto es porque estas son unas razones de las que la iglesia comete muchos errores. A Satanás le importa poco la presencia de Dios. La gente empieza, miren, Dios estaba en esta reunión, escuchen, la presencia de Dios estaba impresionante. Ay, sí, bueno, y Satanás también estaba ahí. Dios llamó a una reunión al cielo. Miren, está en el libro de Job. Y Satanás estaba en esa reunión. Él era el acusador en medio de los hermanos. Y en medio de los hermanos, cuando 2 o 3 están reunidos, Jesús está ahí. Y sin embargo, Satanás también está ahí, en medio de los hermanos. Entonces, Satanás no le da miedo a Dios. Él no tiene miedo de Dios. Miren, hasta hombres ordinarios en la calle no tienen miedo de Dios. Dicen, es Jesús, es Dios, diciendo groserías con los nombres del Señor Jesús y el nombre de Dios. Miren, si Satanás le dijo a Jesús, arrodíllate ante mí, ¿suena como alguien que tiene miedo de Dios? No, él no tiene miedo de Dios, tiene miedo del poder de Dios, porque es solo el poder de Dios el que puede hacer temblar su reino. Solamente el poder puede hacer y deshacer. Pero cuando Él sabe que usted está operando en el poder de Dios, Él va a huir. Y Él va a empezar a probar el nivel de su poder, ¿sabe? Jesús le dio a sus discípulos poder, pero no fue suficiente para expulsar al enemigo, al demonio del niño pequeño, ¿verdad? Y Jesús les dijo, este tipo de poderes solo salen con ayuno y oración. Y a Satanás le encantan los cristianos, le encantan los cristianos que no tienen poder, porque puede hacer con ellos como les da la gana a él. Tiene que pedirle a Dios por poder. Y Dios le va a decir, miren, tengo que ver si tu estilo de vida es consistente con el poder que está pidiéndole a Dios, porque si no, ese poder le va a destruir. Usted va a empezar a caminar así como, miren quién soy yo. Miren quién soy yo. Entonces, miren, tienen que guardar este tipo de cosas en su memoria. Recuerden estas cosas, porque es para ayudar a entender lo que la liberación es y por qué hay una necesidad para la liberación. Porque las personas dicen, pero ¿para qué sirve? Porque miren, yo siempre digo, yo miro mi vida y yo en una oportunidad estuve luchando contra el espíritu de la muerte por 6 años y yo estaba y dormía en las noches y este espíritu venía y me presionaba muy fuerte en el cuello hasta el punto que no podía dormir, ¿saben? Me presionaba y si yo no hubiese sido liberado, no habría forma de que hubiese la iglesia Vencedores en Cristo, grupo de iglesias. Sería imposible. Entonces, sería imposible. Entonces, cuando usted conoce la liberación y se da cuenta que habían cosas que ya dejan de suceder, sabrá que ha sido liberado. Even in my dream, I used to go for meetings under the sea. And it is then I knew that the waters, the deep sea, hay diferentes ciudades debajo del mar, muchos depósitos debajo del mar. Y cuando estas cosas que están sucediendo debajo del mar dejan de sucederle a usted, usted va a saber que Jesús lo ha liberado. Look at Jesus has set you free. Questions? Saben que en la vida tenemos diferentes cosas y miren,
El pastor tiene una pregunta. El pastor dice, sabe que en la vida tenemos diferentes cosas. Usted dijo algo sobre el hombre fuerte. Y nosotros tenemos preguntas como cristianos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos si nosotros tenemos un hombre fuerte? Porque a veces podemos ver muchas personas que no sabemos, pero yo recuerdo haber estado en una conferencia donde el apóstol Heidi también estaba, y cuando él comenzó a hacer la liberación, y cuando él estaba al frente, ahí al frente. Y usted quizás no va a saber que hay algo que necesita salir de una persona que está orando así, por ejemplo, en la primera fila, orando en lenguas, muy devoto. Entonces, ¿cómo usted va a saber si hay algo que, cuando usted es un creyente a ese nivel, que es algo que usted necesite involucrarse con esta liberación, con la liberación? ¿Estás diciendo que cuál es el hombre fuerte? ¿Fuerte? Sí, sí. ¿Cómo nosotros sabemos? Son dos preguntas. Él dice, ¿cómo nosotros sabemos cuando hay un hombre fuerte en una liberación, y para entregarle esto al Señor, para que se encargue? Y la segunda pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender si una persona es cristiana y le han dado la vida al Señor, y cuando empieza la liberación, cuando venimos a hacer la liberación, parecen que salen cosas como de la nada? Miren, necesitamos primero el espíritu del discernimiento. ¿Cómo sabemos si tenemos un hombre fuerte? Un hombre fuerte es algo con lo que usted está luchando. Usted va a saber que hay algo, que hay un problema. Podemos decir, por ejemplo, puede ser un problema de dos hombres que están teniendo relaciones, ¿saben? O puede ser algún tipo de lujuria. Okay. Y son cristianos. Entonces, eso es un hombre fuerte que usted tiene que ser, con el que usted tiene que lidiar. Entonces, hay cosas que usted sabe que tiene que resolver este problema. Pero cuando usted no, él dice, la pregunta es, él dice, pero cuando usted no sabe qué es, y es otra cosa que nos está liberando, que nos está limitando a ir a donde Dios nos ha llamado a estar, y una de las cosas que nos puede limitar, usted está haciendo cualquier cosa, usted quiere entregarse al Señor, quiere ir al próximo nivel. Yo pienso que a veces nosotros somos culpables, porque es como pasamos el tiempo con el Señor. No pasamos tiempo en oración y en ayuno, pero ¿qué es lo que permite que estos espíritus vengan y entren en nosotros? That allows that spirit to come in and attach itself to us to keep us from doing God's work. Bueno, es su rendimiento, es su rendimiento. ¿Quién se está usted rindiendo? Si usted está rindiendo hacia las cosas de la carne, entonces usted está abriendo puertas para estos poderes. Usted tiene que rendirse es al Señor. Hay muchos cristianos que no están rindiéndose al Señor, que no son sumisos al Señor. Entonces van y cantan las alabanzas en la iglesia, y van a la iglesia, pero no están rendidos al Señor. Hay cristianos que pasan por la iglesia y van todos los domingos y cantan las canciones, pero no están rendidos completamente. Y usted va a saber, quizás usted no tenga el entendimiento completo de lo que sea. You may not have the full understanding of what it is, but there is because one of the inward witness, comienza a formar parte de su liberación, porque usted va
a rendirse ante el Señor. Es su rendimiento, es su sumisión y su disponibilidad, a seguir instrucciones. Recuerden que Naamán quería ser liberado de la lepra y él fue el profeta. El profeta le dio las instrucciones. Miren, no hay milagros que sucedan si usted no sigue la instrucción. Los milagros siempre suceden mientras usted siga las instrucciones. Cada vez que queremos que estamos buscando liberación, nosotros muchas veces sabemos cuáles son las debilidades que están en nuestra vida y en nuestro corazón. Mientras nosotros nos acercamos más profundamente a las cosas de Dios, Dios nos abre los ojos. So that is the fullest question that you ask. And you ask the second question has to do with people in the church pews. You know what I mean? People in church, I don't know if about this in that you want to answer people, and then you just looking normal. But let me tell you, just as give briefly, it ain't normal. They just operated in the flesh realm until Miren, hasta que Dios no le abra los ojos, usted va a pensar que las cosas son normales, pero no lo son realmente. Yo he escuchado esto antes y siempre ha estado como en mí. Si usted tiene algo con lo que usted está luchando y no puede salir de esto, es porque usted está alimentándolo de alguna manera, ¿sabe? Si usted se está rindiendo a este tipo de cosas, entonces usted no lo está luchando, ¿sabes? Aunque usted no sepa lo que es, usted no puede quizás tener la información, pero mientras usted esté sumiso al Señor, en oración, en ayuno, conociendo la palabra del Señor, el Señor le va a revelar cosas a usted en su sueño para que usted tenga el conocimiento de lo que está pasando. Porque cuando nosotros estamos despiertos o en un estado consciente, yendo al trabajo y haciendo cualquier tipo de cosas, cuando estamos en el periodo de reposo, es cuando oramos sobre su sueño, oramos por un sueño dulce. Y a veces, miren, hay personas que están lidiando con esa falta de sueño, porque el enemigo está luchando contra esas personas para que esos sueños de Dios no vengan a usted. Pero cuando usted se aleja del mundo, hace más las cosas de Dios, menos del mundo, menos de las culturas, usted va a comenzar a crecer en Dios y va a abrir sus ojos, quitarle las vendas para que usted pueda ver y comenzar a lidiar con estas cosas. A veces necesitamos ayuda y Dios nos va a llevar a un hombre o una mujer de Dios para poder llevar la liberación. Pero es su estilo de vida el que le asegurará que usted mantenga la liberación. Amén. También quiero agregar algo más. En el libro de Proverbios dice, busque consejo. Y hay muchos cristianos que no quieren buscar consejos. Es importante que busquemos consejo en la iglesia. No tengan miedo, no tengan pena de conseguir ayuda, de buscar ayuda en la iglesia. Porque a veces, miren, yo a veces, cuando era chiquito, yo estaba en la iglesia y tenía preguntas, pero el pastor me decía, pero te voy a dar una palabra. Ve y a orar. Y él te puede responder de formas que no esperas, ¿sabes? Y el pastor me decía, bueno, ve a llorar. Ve a orar. Ve a orar. Ese es el consejo que le está dando. Ve a orar.
Now remember, I talk about instructions. Quizás no le va a dar toda la información porque hay momentos donde usted no tiene la capacidad para tener toda esa información y entonces el consejo va a ser, vaya a orar. Y cuando usted la próxima vez que vea a usted a este hombre de Dios, le va a preguntar cómo está su vida de oración, cómo está su nivel de vida de oración. El consejo es importante, no todo el mundo tiene el mismo nivel de información, entonces usted tiene que buscar el consejo. Not everybody have the same level of information everybody. So you got to know, seek counsel. There's something going in the church out there. Church, don't sit down and La Biblia dice que en la multitud de consejos hay seguridad y hay liberación. In the multitude of counsel, the Bible said, there is safety. And in that same counsel, you receive the deliverance. Just imagine you go to a house and you ask and say, meet me at 10 o'clock in church. Puede ser que en medio de una reunión en la iglesia, en medio de un consejo, usted pueda empezar a recibir respuestas. Usted pueda empezar a ver a demonios salir, ¿saben? Es un consejo que usted puede recibir liberación. Vamos a mover la conversación más adelante en liberación. Ahora, muchos están lidiando con ciclos repetitivos cuando se trata de liberación. Usted recibe liberación hoy y el demonio viene mañana. Usted recibe liberación hoy y el demonio regresa mañana otra vez. Entonces se vuelve un ciclo repetitivo. Y lo que eso significa es que usted está lidiando con una raíz. ¿Sabe? Miren. Entonces cuando las ramas han sido cortadas, todavía hay una raíz que está alimentando el tronco. Entonces mientras usted vaya a su fundación, a la línea de sangre y comienza a hacer algunas preguntas. ¿Qué hizo mi padre? ¿Qué hizo mi madre? ¿Qué hicieron mis abuelos? ¿Quién fueron mis tatarabuelos? ¿Qué contratos tuvieron con los altares de la oscuridad? Usted comienza a lidiar con estas cosas. Usted va a seguir con un ciclo repetitivo de liberación. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo dije, Dios, no hay manera que yo haga esto, a menos de que me des poder, porque yo todo lo que sé como adulto, soy abogado. He estado en el bar de New York State por 25 años. Todo lo que sé es cómo trabajar como abogado. Entonces, cuando Dios me llamó, yo le dije, Dios, yo no creo poder hacer esto. No creo poder hacer esto, a menos de que tú me des el poder para hacerlo. Y para la liberación, el empoderamiento, usted va a haber mucho empoderamiento en los dones espirituales. Los dones espirituales, ¿ok? Pero vamos a decir cuáles son. Por ejemplo, hay uno que es el discernimiento de los espíritus. Si usted no puede discernir los espíritus, usted no puede hablar sobre hacer liberación. Estamos en una reunión en Queens. Al final de la reunión, el bishop me dijo, necesito que ore por ella. Y yo le pregunto, ¿sobre qué? Entonces, ¿de qué debo orar? Pues, ¿sobre qué debo orar? Y él dice, sobre cualquier cosa. Entonces, para la oración, también necesitamos discernimiento. Entonces comencé a orar por esta mujer. Sé que tiene demonios. Y sé también que el bishop de la iglesia sabe que tiene demonios. Entonces, por el discernimiento del Espíritu de Dios, yo empecé a llamar al demonio que la iglesia no sabía que estaba en ella. Sabíamos todos que había demonios, pero no sabíamos ese demonio particular porque se estaba escondiendo. Y tan pronto cuando lo llamé el nombre del demonio. Mi esposo estaba ahí. El demonio dijo, tú, hombre de Dios, con tu gran boca, ¿cómo me has llamado? ¿Por qué tenías que haber llamado mi nombre? Bla, 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 bla.
y hizo un show. Entonces, lo que trato de decir es que esa mujer nunca hubiese podido recibir liberación de ese demonio porque nadie hubiese sabido que estaba ahí. Y el hecho de que usted sabe que hay liberación atraviesa por la liberación en ciclos repetitivos no significa necesariamente que todos han sido expulsados, porque los demonios obran en redes y en áreas particulares. Por ejemplo, el espíritu del orgullo no puede jamás darle miedo, no tiene la capacidad de que usted sienta miedo. El espíritu del miedo a Dios, nada más viene por medio del espíritu de Dios. El espíritu de Dios tiene que darle ese miedo a Dios. El espíritu del orgullo no puede sentir miedo. ¿Por qué? Porque tienen una tarea, una asignación. Usted sabe cuál es el hombre fuerte por su asignación. Esa fue la pregunta del pastor Calvin. Usted lo conoce por su asignación. Así como Jesús nos dio una asignación, vayan a todo el mundo y hagan discípulos en todos los rincones. También Satanás le da asignaciones al hombre fuerte, que nos detenga para detenernos, a hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, este ciclo repetitivo del que algunos de nosotros atravesamos, le empieza a hacer... Le empieza a hacer preguntas para preguntarse cuál es su fundación, porque así le gusta a usted o no, usted es la semilla de alguien, es la semilla de alguien. Usted ha sido una semilla de un hombre, una mujer, entonces esa semilla tiene como usted es una semilla, a la persona que ha dado esta semilla también tiene problemas. Entonces, lo que sea que tenga, por ejemplo, yo tengo hijos, mis hijos tienen mi semilla. La semilla que yo le doy a mi mujer, mi carácter, mi todo, y mi esposa va a incubar y dar a luz a la semilla. Entonces, lo que esté en mí, yo se lo paso a mis hijos, ¿saben? Entonces, abuela, mamá, papá, todas estas cosas se nos han sido pasadas a nosotros. Y si nosotros no sabemos la historia de nuestra familia, de nuestra línea de sangre, por eso los llamamos espíritus de familia. ¿Por qué? Porque viajan a través de la familia. Escuchen, los espíritus familiares saben cuál es la historia de su familia más que nadie. Ese espíritu de familia sabe el nombre de su tatarabuelo. Él sabe su nombre, su dirección, todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque fue el espíritu que ha sido asignado a su línea de sangre. Ahora, déjeme compartir con usted algo sobre la oración. Cuando yo estaba en lo oculto, antes de que algo se hiciera, usted va a un altar y usted consulta los poderes. Eso es oración en el reino de la oscuridad. Entonces, el poder, van a transmitir poder al altar con instrucciones. Entonces, en el reino de la oscuridad, ellos oran. Le preguntan a Satanás para hacer. No es que solamente van a ir a hacer. Cuando usted ve a un sacerdote de vudú al frente de un altar, está orando. Y oran y también hacen ayuno. Entonces, en el reino de la luz, tenemos que hacer aún más. Tenemos que orar. Porque cada vez que usted ora, usted está hablando con Dios. Usted se está comunicando con Dios. Cada vez que usted ora, tiene la oportunidad de traer poder del cielo, del reino celestial, a la tierra, al reino terrestre. Entonces usted no lidia contra estos poderes a través de la oración. ¿Qué tipo de poder va a tener usted para luchar contra su poder, contra
los poderes que le están luchando. Porque el enemigo va a tratar de que usted no ore. Y usted tiene que ser una persona de oración y estudiar la palabra. Estudie para mostrarse aprobado, que no tiene pena. Estudie y medite en la palabra de Dios para que cuando venga el enemigo a atacarle, usted le diga, está escrito, yo estoy maravillosamente creado. No, yo soy la manzana de los ojos de Dios. Porque el diablo le va a decir cualquier cosa, pero si usted no sabe lo que está escrito, ¿cómo usted va a luchar? Entonces, hay algunos ciclos con los cuales vamos a lidiar. Algunos les dicen que son patrones malignos. Pero usted necesita ir a la raíz y conseguir encontrar cuál es el problema. Esto que con lo que estoy luchando, esto con lo que mi familia ha luchado, ¿qué convenio ha sido hecho? ¿Qué hizo mi tatarabuela en ese río? ¿Con quién durmió mi tatarabuela? Yo escribí un libro que se llama Luchando por Liberación. Y yo cuento en este libro una experiencia que tuve. Y una mujer me contacta y me dice, pastor, yo fui a dormir. Pastor, yo voy a dormir con este doctor de vudú. Y este doctor de vudú me dice que cuando yo duermo con él me va a pasar a 400 o 500 demonios porque yo quiero poder. Entonces, cuando yo duerma con este hombre, me va a dar este poder. Y los demonios van a fluir a través de él. Y yo le dije a ella, le aconsejé, bueno, mira, no haga esto, bla, 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 bla. Y ella me dijo, ¿por qué? Porque ella no estaba realmente dispuesta a buscar consejo. Entonces, aún por esa acción de relación sexual, los espíritus son transmitidos de una persona a otra. Entonces, mientras, saben, si a un espíritu se le ha asignado a esta persona para atormentarla y esta persona transfiere su semilla a la otra, entonces, mientras para el espíritu realmente eso significa que la otra persona también le pertenece. Por eso nosotros en liberación hablamos de convenios de nuestros ancestros, porque debemos averiguar qué ha pasado con aquellos en nuestra línea de sangre que nos han impactado hoy, porque lo que yo haga hoy va a impactar a mis hijos. Si yo me despierto hoy y digo, saben, voy a hacer algo tan terrible y me encierran en la cárcel y dicen, oh, Iremudia, te hemos sentenciado por 100 años en la cárcel. Eso va a afectar a mis hijos. Entonces, debemos de pensar estas cosas. ¿Cómo vamos a pensar que lo que no hicieron nuestros abuelos nos van a afectar? Tener una vida de santidad significa que usted está obrando y usted está en el poder de Dios y usted está cuidando de alejarse de las cosas del mundo. Pero a Satanás no le importa su santidad, nada más le importa. Si usted tiene poder, usted puede ver a la persona más santa siendo atormentado. ¿Por qué? Porque no ha accedido al poder de Dios y no lo ha aplicado para luchar contra los poderes del reino de la oscuridad. Pregúntele al Espíritu Santo para que visite su fundación. Usted ha examinado su vida. Pídele al Espíritu de Dios que examine su vida. Cuando el Espíritu, miren, cuando usted examina su vida,
ask the Holy Spirit to Usted- examine your life. When the Holy Spirit examines, when you examine your life, you examine your life. Debe examinar su vida desde el momento en que usted se convirtió consciente, ¿no? No desde el momento que nació, desde el momento que tenía quizás 3 o 4. Usted empieza a decir, oh, esto me pasó cuando tenía 4, 5, 7. Oh, this happened to me when I was 3, this Pero- happened to me when I was 4, this happened to me when I was 7. When you're examining Estoy your life. seguro que muchas de las personas aquí no saben I lo was que surprised pasó if anybody here knows what happened to me when they were cuando usted tenía 2 semanas de nacido, ¿verdad? Pero Satanás sabe, porque él lo hizo, entonces él sabe. Entonces hay una So he knows. limitación So when you en examine your la life, examinación que examine usted yourself, take hace. it to forward. Pero cuando el There's a limit to Espíritu your hace la self-examination. examinación, But when the el Holy Spirit Espíritu examines de you, Dios he doesn't even start from va a the beginning. examinar toda la línea de sangre desde Adán y Eva He examines y you le from va a decir, Adam ah, and bueno, Eve esto es lo down que está to pasando. and the Entonces first to usted come. tiene que ir You're dealing with this, a you're la dealing with raíz that, y you're la dealing with única this. persona que tiene So la you have to go to calificación the para root. hacer And la examinación de la raíz es el Espíritu Santo. And the Holy Spirit does that in like talk to the man of Podemos God, hacer the man of God, preguntas o and see comentarios. what you're dealing with, address this. We can take questions, we can take comments, and every Cuando estamos hablando del hombre fuerte, esa pregunta se me quedó en mi cabeza. Es posible Talk about the strong man. So just this question that's come in my head. Is it possible to have more than one tener más de strong un man? hombre I fuerte. don't know. I think Si hay más de un hombre fuerte, ¿cómo ¿cómo saber cuál es el If hombre some fuerte person has dominante? more than one strong man? How do you know the Sí, dominant strong man? puede que usted tenga, I'm saying short and I think the process of happens. Yes, you can have, as we said earlier, you might have how you really strong man and dominant strong man. Is that issue that you're dealing with. You know what I mean? It's that issue that you're dealing with, whatever it is. And that issue is the reason for the issue is to keep you from fulfilling God's destiny, right? Or to stop you from moving forward. You like also you can't move forward. You only at a certain level. Every time you try to move, you're always at a certain level. And like some ladies, you want to get married, you want that every June, January, wherever. This thing always happen to them. So that strong man, and they recognize that strong man, they're going to be the dominant strong man, right? And then one, it might have other issues surrounding those things. So that is how you do that. What was it for my question? Oh, yes, yeah. la pregunta es, demons, ¿puede una Jesus persona Christ tener cast más out de 2 legions. hombres fuertes? Oh, sí, claro que sí. And Jesús remember, Apostle expulsó Paul, the church, legiones. he examined in the church that they were praying for you all the time. But when the spirit of discernment was operation in his life, he recognized different demons that was operating, that was hiding. And I'm trying to give him strong. What is like a bouncer? I kind of just, you know, a bouncer. I know the last two that's how we do the example. He's a bouncer, right? The bouncer in front of the gate. And the bouncer, what he bounces, not just bouncing around, the bouncer allows and disallows. So the strong man will open the gate and say, lust come in, fornication come in, adultery come in. Miren, Now the strong el man hombre does, fuerte el he que abre la allows puerta para or he decir disallows. que venga la But in order lujuria, to que deal with venga fornication, in la order to deal with adultery, in order to deal with those things, fornicación. you gotta put back the strong Entonces, man. Then you get usted access to all those tiene things. que, para evitar estas cosas, tiene que atar al hombre fuerte para poder tener acceso a todos estos otros poderes, para poder sacarlos. Entonces, sí, es posible que tenga múltiples hombres fuertes. Usted puede tener una alianza, una universidad de hombres fuertes, pero habrá uno dominante al que todos ellos se rindan. Entonces, cuando hablamos del hombre fuerte, es el que el resto sigue. Entonces, usted puede tener múltiples hombres fuertes.
and they vote is 6-5. So it's not like they vote and the vote is 6-5. Why? Because a kingdom divided against itself. Entonces, un reino que está dividido contra sí mismo no puede estar de pie. Against, they are all Entonces, united under the dominant. Todos están unidos bajo el poder dominante del hombre fuerte. Amén. So, Pastor, you said there's more than one. As Debbie had asked the question, Evangelist Debbie had asked too. So when you do a deliverance, when you do the deliverance, does it take out Entonces, all pastor, of usted them? dice, cuando Or do usted you hace just la speak to the liberación, dominant one and the dominant one is everybody out? Good question. Now, in deliverance, you see, the strong man is miren, like en la a king. liberación, miren, el hombre It's like a fuerte king. When you es go como un rey. attack a Cuando king, usted he va sets a people to atacar listen. So the a un spirit rey, that is speaking may not be the strong man. You follow me? Most times the strong man is too big for that. You see a strong muchas man addressing veces Jesus because Jesus is a king. usted no ve al rey You directamente, say, oh, sino we are legion, we are many. Right? That's the strong man talking. a quien Sometimes the protege strong al man rey. won't talk to you. Entonces, He will send the soldiers to speak on his behalf. Because he's a king. Satan gave him authority. He's an ambassador of Satan. entonces aquí el rey es So, Satanás the person y él va a darle speaking autoridad a los is demonios. not necessarily the strong man. ¿Ok? Entonces, las He might be personas que speaking on hablan behalf. a través de una persona que está siendo liberada, no necesariamente es el hombre Right. So fuerte. now, when Puede estar hablando por el hombre you fuerte. bind that ¿Sí power es? that is speaking, Entonces, cuando usted another ata power a can ese come up to poder que speak está hablando, on behalf of otro the poder strong puede man. venir a hablar But um, in the course of por warfare, el hombre command a fuerte. strong man to comfort and show up in the name of Jesus. Eh, And then he Entonces, comes up and he por shows up, right? por el The poder first thing you do is de to Dios bind y en la him, liberación, usted strip him of his armor wearing and trust usted them, puede and hablarle then al you hombre begin to fuerte y plunder decirle his que house, salga, que se right? manifieste y usted va a So now poder he's bound. ver al hombre fuerte. The next thing Entonces is to usted lo cast him ata, out. Now, porque la Biblia if dice que he tenemos que has a atarlo, legal ¿verdad? right to be Entonces there, ya está it atado will y be después difficult de to que cast está him out. atado debe ser expulsado. That's why Pero Jesus si don't él know about casting tiene out demons from everybody. un derecho legal para estar, He un don't know derecho about legal para casting out estar demons ahí, va from a ser muy everybody. In difícil fact, sacarlo. when a woman came to him to cast out a demon, he said, I was only sent to worship. You know, because he knew those demons had a right. He said, no, I wasn't sent to you. Only to the Lordship of Israel because they have covenant with my father. They have a covenant of mercy with my father. And that woman pleaded on the basis of faith. And on the basis of faith, Jesus cast out that demon from her. So if there's a legal right, it's difficult to cast out that strong man. He might manifest, he will be angry. If they come to evict you from your house, you pay your rent, you pay your bills, and they say we come to evict you, you will fight, you will be angry. I say, how can you evict me when I have a legal right to be here? I'm paying my rent. But if you don't pay your rent, and they come for you, there's something you can do. Hay poderes que no pueden ser expulsados a menos And you're de trying que to cast him out, you will fight. tengan derecho de estar ahí. And if he has that legal right, you won't cast him out. Si tienen derecho, And if you cast usted him no out, he will podrá come back. sacarlos. Y si usted los So saca, these are the va a things. regresar. Deliverance is not a science. Entonces, It's, la liberación no es una for ciencia. me, Es, deliverance para requires a mí, lot of wisdom, requiere a lot of de mucha humility, sabiduría, de a mucha lot of humility, humildad, a lot of wisdom. mucha And sabiduría, I've been mucha doing humildad. this Y deliverance he estado haciendo esto, 20 years liberación, plus. por It más de 20 requires años. that kind of Y humility, requiere that kind of ese wisdom, tipo de that kind of humildad patience. y sabiduría y paciencia. Patience to just wait on God Paciencia and don't go para ahead of God. Sometimes we see strong men and esperar por Dios y no adelantarnos go a ahead of Dios. God. Wait on No God. nos debemos I was adelantar sharing a with you, Dios, there was debemos once we did a esperar por deliverance. Dios. We used to do crazy Ay, deliverance una vez before COVID. hicimos una liberación. We get to church Antes at 10 hacíamos a.m. unas we liberaciones till like locas 2 antes a.m. de COVID. on Sunday. Entrábamos a la iglesia a las 10 de la mañana y salíamos a las Yes, 2 de la we get mañana to go, en los go, domingos. go. So that day I was driving home from Brooklyn, New Ese York, to my día home in New Jersey. estaba yendo And when I got to the um, Nolan tunnel, the Holy a Spirit mi began to speak. casa de Brooklyn a New Jersey. Y cuando And he estaba en said, el túnel "Who told you to pray?" Holland, el Espíritu de Dios me dijo, Who ¿quién told te you to dijo a ti deliverance?
que hicieras liberación en esa persona. Y dijo, bueno, vino por liberación y por oración, entonces, bueno, oré por ella. Pero dijo el Espíritu de Dios, y yo te dije que hicieras eso. Y yo estaba en el túnel y estaba temblando. Y tan pronto pasé el túnel, tuve que estacionarme y arrepentirme, Señor, me arrepiento. Porque a veces nos adelantamos a Dios. Debemos ser pacientes. Solamente Dios sabe. Cuando el último de los hombres fuertes saldrá. Entonces tenemos que hacerlo tan incómodo que Él mismo va a empacar y salir. Tenemos que esperar por Dios. No, I just wanted to ask a quick question for clarity. So, you get people who come and they want you to pray for an ailment that they have. So in that case, what would the strong man be? Because you can pray for pain, you can pray for A veces las personas vienen y te piden oración por algo específico, pero puede haber un poder que está por encima de esto que están pidiendo. Porque por eso yo digo que solamente Dios sabe cuando estos poderes deben expirar. En el tema de las enfermedades, yo por eso oro en contra del espíritu de la inferencia, todo aquello que esté relacionado con esto, enfermedades. Oro en contra de eso, y solamente Dios sabe cuando se acaba la renta de estos poderes en el cuerpo de estas personas. Solamente Dios lo sabe, ¿sabe? Igualito le pasó a Pablo. Pablo le preguntaba a Dios, ¿puedes por favor retirar? ¿Puedes, por favor, Dios, retirar esta espina en mi carne? Dios decía, no, solamente Dios sabe. Y hay que preguntarle a Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para utilizar esto que has traído a mi vida, que me da tanta debilidad, Señor, para perfeccionarlo para tu gloria, para ti, Señor? Hay que preguntarle al Señor para qué Él está permitiendo las cosas. Excited. And that one in chapter, I think it's 10 the original language people is exclusive. It means that it's authority. And you remember, he gave you the authority, but you don't have to go and use your authority how you want. You understand? He gave you the authority, so it's like a policeman. Not because a policeman has on a uniform means that, you know what I mean? He doesn't have to have one up, like just a while ago, we was coming on and Pastor said, let me look out for those police. So when you look out for the police, there's 40 police in Jamaica, Custom City police are them with their cars, and you see them with their lights and blue lights. But this police and a white van, he knew, so Satan knows what authority you have. You understand what I mean? So you don't rush and try to wipe out everybody coming in prayer meeting. So not happening in the church. Jesus! No, you gotta take your time, be patient. Because God is the one that is revealing things to you. So as I said, one of the things I've learned for me personally is how to follow God's instructions. And sometimes God's instruction is not spectacular as some people think it is. Sometimes we really get caught up in the spectacular. You see, this happened, this fall down, we love human beings like the spectacular. But when God ministers something, he just simply come and give you instructions to say, come out in Jesus' name. Move it, and then the demon tell you, I'm not coming out. I have demon responsive to me. I just go into person ears and say, come out. No respect that the demon say, I'm not moving.
He was repeat, and I cut it out. And I just simply said, you watch and see. And I move on to the other person and start praying. And quite down the line, he would say, oh, wait out! Because I realized it has nothing to do with me. It just me obeying God. And God will know what is happening. You understand me? So patience is important. Patience is important. And Apostle said, you gotta know to wait. The reason why there's patient El apóstol Dale está diciendo que la paciencia es importante para cuando estamos atravesando este proceso de liberación. Es muy importante tener paciencia. This question is from Keisha Shade. She says, how to prevent evil altars from reestablishing? And she ¿Cómo also podemos asks, how do prevenir you cover otras your preguntas dream del life from evil internet? attacks? ¿Cómo podemos prevenir altares malignos para How to que prevent evil se vuelvan altars a from reestablishing? restablecer? ¿Cómo podemos prevenir que altares malignos se restablezcan? Esa es la pregunta de Keisha Shea. Si un altar, estamos hablando de liberación, un altar es un lugar de sacrificio, de condena. Entonces, si usted está acostumbrado, mira, si usted ve a sus parientes con altares, o voy a hacer este ejemplo. Si usted ve que sus parientes tienen altares, lo que usted tiene que hacer es, usted no debe continuar haciendo las cosas que hacían sus ancestros. Miren, hay cristianos que yo he visto salvos, lo he visto con mi vida, y empiezan a usar cadenas y cosas para protección. Entonces dicen, oh, no me toques esto que me protege. Empiezan a crear tipos de cosas. Entonces usted continúa ese altar, ¿sabe? Si usted continúa haciendo estas cosas que sus padres o abuelos hacían, usted está permitiendo que ese altar le está dando derecho. Le está dando derecho al enemigo para que continúe funcionando bajo un acto legal para funcionar en este altar. Entonces, la única forma que esto pueda restablecerse es cuando nosotros les damos derecho. Usted debe dejar de darles legalidad a los demonios. How do you cover your dream life from evil attacks? La próxima pregunta, ¿cómo puede usted cubrir su vida de sueños de ataques malignos? Apóstol, primero que nada, usted tiene que estar en oración. Usted tiene que clamar por la sangre de Cristo. Y usted tiene que entender de qué se tratan los sueños. Porque los sueños vienen de tres canales: Dios, Satanás y su espíritu. Y muchos cristianos tienen sueños que vienen del espíritu. Están pensando sobre algo todo el día y bueno, sueñan sobre eso. ¿Saben? Y luego también hay sueños que vienen de Satanás y vienen de Dios. También vienen de Dios. Y los sueños también implican el poder de la sugestión. Entonces, Satanás va a sugerir cosas a través del sueño. Y el sueño le va a mostrar dónde está usted. Entonces, la clave no es sacarse de las cosas. Miren, hay personas que están siempre lidiando contra guerras en sus sueños. Guerras en los sueños, por ejemplo, cualquier tipo de cosas están pasando. Las personas se están disparando, personas están luchando contra ellos. Pero antes de que usted vaya a la cama a dormir, usted se cubre con la sangre de Cristo, usted se examina, mientras el Espíritu de Dios le examina. Y usted comienza a mirar los problemas en su en la sangre, en la vida, en la sangre familiar. Entonces usted comienza a ver estas cosas y por la gracia de Dios, mientras usted está viendo estas cosas, usted comenzará a experimentar
From Keisha Shade again, she's Um, clarifying her question when she asked about preventing evil altars from reestablishing. She's Vamos mainly a asking about the clarificar. altars that have been Ella raised está up against her preguntando from other people, referente not a los necessarily altares. Ella from quiere clarificar. herself. Spiritual warfare. Spiritual warfare. I want you to repeat because some people here. Personas que Keisha establecieron Shade, she's altares en asking, contra how do you de prevent alguien. altars from ¿Cómo podemos reestablishing that have been prevenir built up by other people y orar en against you? contra de estos altares Right. que So han again, sido how do construidos you por personas en contra talk about de legality? uno? Entonces estamos hablando de legalidad. Apostle Todas las talked about gender personas, life, for el example. apóstol el Those apóstol ha hablado, altars por ejemplo, have de been la established through your bloodline. You know, the Bible línea says in de Proverbs, sangre de la and familia. Ecclesiastes, where the children, where the parents sit Entonces, and en it el goes libro on de edge, Eclesiastes, meaning the por altars ejemplo, were hablamos established. The de children que die hay as a result of altares, what was done by their parents. de And que once your foreparents have some lo que ha altar, pasado a los those niños altars, es el, and es el resultado de lo que ha pasado en los abuelos. Entonces, altar will speak. Every altar will speak. altares van a hablar. And then if the altar starts speaking, it will come back and speak. And when the altar starts speaking, whoever is found in the bloodline, it will speak. Cuando los altares So, están hablando, if quien you are sea que part of esté that dentro de esa línea family line, de sangre familiar, or va a hablar family en contra de esas spirit, or personas. family Entonces, spirit that the hay altar espíritus has set up, familiares it one day will speak. que están No. obrando bajo estos Once you come altares. into the full knowledge Entonces, cuando usted of viene en who el you conocimiento are, completo de quién está, remember de quién es that usted, disciple said that apostle recuerde said, who you are, whose you are. que usted, Once you come into that de full quién knowledge, es usted, God de quién give le you pertenece. authority, Cuando based usted on Luke viene chapter 10, en verse 19, esta, to tread upon what? Scorpions and cuando usted serpents, está en este everything. So entendimiento, que God usted has tiene given you the autoridad authority. sobre los Because poderes you recognize the authority del that He has enemigo, given cuando unto usted you, reconoce, you can porque lo reconoce, esta turn autoridad, that altar, usted you could puede pull down that altar, you could sever bloquear yourself todo from that tipo altar. de altar. Although those Usted puede altars were destruir established estos through your altares, foreparents, deshacerlos but you must always en el let nombre de altar Jesús. speak. So you Pero usted have the tiene que authority hacerlo. to Usted tiene que ser bajo get su rid of those autoridad. altars and La don't autoridad que allow tiene those usted en altars Cristo to speak para in your destruir life. estos And altares. let me give you a testimony. I Y remember prohibirle a estos sharing altares que something. hablen en I contra de remember su when I vida. was a Christian, I used to Yo do some recuerdo weird cuando dreams that wouldn't en function properly. Tobago, You know, I just couldn't remember things. I couldn't function properly. yo a veces no podía recordar las cosas, no podía funcionar apropiadamente, no sé por qué, pero una vez el Espíritu de Dios me dijo, habla con tu madre. Entonces tomé mi teléfono y quería grabarlo. Y ella me dijo, oh, yo solía dejarte con esta mujer, y una vez me llamó y me dijo que vio manos negras siguiéndote, y entonces ella decidió atarte con una cobija morada y te paseaba en el coche con esto. Y yo no sabía de esto, pero el Espíritu de Dios me dijo, habla con tu madre, habla con tu madre. ¿Qué pasó después? Ya yo sé entonces cómo orar. Yo supe lo que había pasado porque el Espíritu Santo me había revelado. Desde ese momento, yo más nunca tenía estos problemas porque esos altares estaban hablando. Esos altares hablan. Entonces, ¿cuándo usted sabe cuando ha nacido de nuevo? Porque usted ha recibido la autoridad para deshacer estos altares. You have to recognize God has given you authority to deal with those things. And sometimes it requires that you a veces requiere de que usted ore y ayune y que reciba la dirección de Dios. Y esa es la misma persona que dijo la pregunta anterior. Ella necesita ponerse la armadura de Dios. Debe de empezar por ahí. Y eso significa que debe tener que la salvación debe ser genuina, realmente. Que tiene que tener la armadura de Dios, el casco de la salvación, el cinturón de la verdad. Y la Biblia dice que por sobre todo que tomen el escudo de la fe para extinguir todos los dardos
and begin to quench del those maligno. fiery darts. Entonces She's ella going to tiene que begin to levantar wage su escudo de la warfare. So it fe y calls for comience a spiritual luchar en warfare. contra de estos poderes. When you're being Entonces, esto attacked nos in the llama dream, a tener you must attack your guerra attackers. So espiritual. it's Cuando usted spiritual está en el warfare. sueño y está siendo And atacado, usted Christians tiene que have to atacar a quien le está atacando. thoroughly Entonces, los cristianos equipped tienen que in estar spiritual equipados, warfare and deliverance. They are two separate things. equipados We don't have para time to discuss that. But la guerra they have to be espiritual y la equipped liberación. in Son cosas spiritual warfare diferentes. Tiene and que estar deliverance. equipado para la So guerra espiritual y la liberación. to No tenemos tiempo para overcome explicar las dos, pero tiene que estar what equipado she's para la guerra espiritual y experiencing la liberación, para would poder require spiritual ah, warfare. She has to learn superar lo que está experimentando, porque va a spiritual requerir warfare, guerra espiritual. Tiene que aprender guerra deal with espiritual, principalities and powers, cómo lidiar how to con deal with principados altars, y how poderes, to cómo lidiar deal con with altares, covenants and cómo soul ties, lidiar con ungodly soul convenios y ties. All ataduras that is que no son de Dios, spiritual warfare. ataduras So de the alma more que no son de Dios. she Entonces, grows in spiritual warfare, mientras más is the ella less those crezca things will speak in her life. en guerra espiritual, This is another menos question estas cosas from, hablarán Sí, en perfecto. contra de su vida. from Diana Mendoza. So it says, can we receive full deliverance from Esta all pregunta powers, la estoy haciendo yo. all strong ¿Puede men, alguien all recibir torment, all affliction? liberación Can de we todos los experience poderes, full todos Yes. que son experimentados, Yes. todo hombre fuerte, That is the tormento y reason why aflicción? La Jesus pregunta Christ es sí. manifested. Claro, esa es la liberación, esa es la razón por la que So you can Jesucristo deliver ha us sido from the manifestado, kingdom of claro, para darkness que pueda against recibir the liberación power of del light. reino del Espíritu. Yes. But it's a process. Yeah. It's a process, and in the fullness of time, yes. Yeah. Many times, We don't want to go Pero es un through the proceso, process, sí but se we puede, want pero es un the proceso. outcome. Yes, we Muchas want the veces outcome, but we don't want to go queremos through the process, but it's a el resultado, process. pero no queremos hacer el And we proceso. stick with Pero es the un process proceso. and we plant our feet solidly in Jesus. In the fullness of time, yes. An absolute yes. and I want to add something. We have to, especially you have to learn to keep away from sin. I said, give no place to the devil. We got to learn to live holy and righteous. Because once we come out of that realm, we are opening doors for Satan to operate. We got to learn to live holy and righteous. One more question. Last question. Last question. This is my question. It's actually to Esa es la última pregunta. know, like, let's just like, get the explanation of the difference between like the stronghold versus your strong man. Because like, you know, like your stronghold could be religion or it could be condemnation, but it's also a strong man of religion. It's also a spirit of condemnation. So how do you be able to like discern that what's a stronghold and what's just a strong man? The difference between a stronghold and a strong man. Oh, I thought you were answering. Yeah, I did too. I thought you were answering. Oh, you like it, right? But let me tell you what my interpretation of the Bible said in Romans chapter 12, it said, La Biblia dice en transformed Romanos capítulo by the 12 renewing of your mind. que One of debe ser Satan's transformado por la strongholds renovación de su is your mente. mindset. Una de las If your mind is not renewed, then de you los have a campos de batalla de stronghold. Satanás es su mente. Si su mente no está renovada, esa So ahí a es donde stronghold Satanás obra. is a Entonces, lie that is una couched fortaleza as truth. So es una a stronghold is like